Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenida a esta nueva clase donde vamos a analizar la unidad número 6. Vamos a hacer primero un pequeño repasito. Creo que ahí más o menos ya vas a estar viendo ¿cómo se llama? El pizarrón. Bueno, habíamos dado algunas fechas anteriormente. 1852 fue la batalla de Caseros que puso fin a la hegemonía de Rosas, en donde gana Urquiza. Se convoca a la Asamblea Constituyente que va a tener lugar en 1853 en Santa Fe. 1853, bueno, la Asamblea y la confección de la Constitución, ¿sí? de la Nación Argentina. En este momento Buenos Aires no va a participar, no participó. Esto significa que tenemos dos grupos de poder separados. Buenos Aires y por otro lado los 13 ranchos, o que es un término muy despectivo, por supuesto, que es un apodo puesto por Buenos Aires y su puerto. Me refiero a la Confederación Argentina por dos lados separados. Y los años subsiguientes se van a tratar de cómo Buenos Aires, ¿sí? va a ir intentando dominar a la Confederación. Van a tener una sucesiva serie de batallas. Por ejemplo, 1859, la batalla de Cepeda, que es la segunda batalla de Cepeda, porque después de 1820 había pasado una primera batalla. Que acá gana la Confederación, ¿sí? Pero en realidad el que tiene el poder con la aduana era Buenos Aires. Entonces vas a ver que sucesivamente Buenos Aires va a querer seguir dominando, va a ir ganando, y va a ir tomando el poder, en particular con Mitre. Acá es cuando van a hacer el pacto de San José de Flores, ¿sí? Con Buenos Aires al perder, como que bueno, acá ya agacha la cabeza, pero insisto con que va a seguir peleando, ¿sí? 1860 cambia de presidente de la Confederación, ¿no? Que ahora estaba incorporado a Buenos Aires, pero siempre había pica. 1860, Derqui se hace presidente, pero al toque, en 1861, hay otra batalla, ¿sí? Donde Buenos Aires se vuelve a separar de la Confederación, no duró nada la Confederación con Buenos Aires juntos. Se va a llamar la batalla de Pavón. Acá estaba estaba ganando Urquiza, Pavón, no sé qué puse acá. Estaba ganando Urquiza, pero se termina retirando, y acá es cuando empieza básicamente la hegemonía de Buenos Aires. Estaba ganando Urquiza contra Buenos Aires, pero de repente se retira y deja que Buenos Aires gane. Hay una cuestión muy rara, muy, muy extraña que ha sucedido. Y a partir de ahí, bueno, Buenos Aires empieza a tomar el poder. Por ejemplo, 1862, está bien, van a estar todos juntos de nuevo. 1862, cualquiera este 6, van a estar todos juntos, pero Mitre va a ser el presidente. Mitre, el representante de Buenos Aires, básicamente, ¿no? Entonces, básicamente vas a tener a Buenos Aires ahora como presidente de todo. Y va a ir desarrollando lo que prácticamente sería un genocidio de gauchos. Con Sarmiento, el gobernador de San Juan, va a empezar a asesinar a opositores muy federales, ¿sí? Los empieza a matar Mitre como presidente y Sarmiento, después Sarmiento va a tener un cargo, bueno, después Sarmiento va a ser el presidente también. Sarmiento va a iniciar una matanza de gauchos. Bueno, eso básicamente empezaría el tema de ahora. Yo voy a hacer un derrotero de fechas históricas y luego vamos bolilla por bolilla. Vamos a borrar acá. Bueno, todo empieza entonces en 1862 con Mitre presidente. Mitre era nacionalista, pero gradual, ¿sí? Defendía de alguna manera la idea de Buenos Aires como nacionalista, ¿sí? Por eso su partido se va a llamar nacionalista y no autonomista, pero de una manera gradual. Y en realidad Mitre es extraño porque él bancaba a Buenos Aires como único poder. Entonces tampoco era que iba a compartir el dinero de la aduana de una manera nacional. Así que bueno, es una figura bastante política. Lo que importa acá que te van a evaluar es que en 1862 Mitre va a ser el presidente. Y empieza entonces en la República Argentina una matanza. Vamos a buscar un mapa. Voy a buscar un mapa y te voy a compartir bien. Voy a poner Google Maps o mapa de Argentina. Argentina. Para por lo menos tener un mapa, ¿no? Ahí estoy abriendo. No, me confundí. Dame un segundito.
Ahí estoy abriendo el mapa. Bien. Ahí comparto pantalla. Bueno, ahora ya te va a cargar en cualquier momento. Argentina era la mitad en este momento de lo que es hoy. Buenos Aires había sido conquistado casi en su totalidad ya desde la época de Rosas, el resto no, ¿sí? Bueno, Mitre entonces siempre como representante de Buenos Aires termina siendo el presidente de toda la Confederación. Sarmiento desde acá va a ser clave en el apoyo Sarmiento, y acá está Urquiza, ¿no? Tenía poder en estos dos sectores, Entre Ríos y Corrientes. Era muy famoso en realidad, siempre le ganaba a Buenos Aires, pero en este caso se quedaba de los brazos cruzados. Mataron a un montón de gauchos, hicieron una matanza impresionante y Buenos Aires fue acrecentando su poder y Urquiza nunca hizo absolutamente nada. Mataban y mataban. Bueno, hay un dirigente que se llamó Chacho Peñalosa, un federal, anti-Buenos Aires, ¿sí? Lo van a asesinar. Luego va a haber un levantamiento con Felipe Varela, otro gran federal, también lo van a asesinar, bueno, y van a matar a un montón de gauchos, ¿sí? Y Urquiza se va a quedar como que nada. A partir de 1864 a 1870, a los 2 años de que gobernaba Mitre, van a hacer la guerra del Paraguay. Van a juntar un montón de tropas porque lo pidió Buenos Aires, con Mitre como presidente de toda la Confederación, junto con Uruguay y Brasil, y van a invadir a Paraguay con la excusa de que Paraguay estaba siendo atrasado, gobernado por Solano, un gran dictador. Bueno, cualquiera en realidad, hoy se hace un revisionismo, se da cuenta de que esto no es así, que Paraguay crecía económicamente de una manera abismal, y que esto seguramente lo quisieron bajar de un andazo. Va a ser tremenda esta guerra, va a aparecer la fiebre amarilla, van a morir un montón de personas, 1/3 de la población, o un poco más, no me acuerdo una cifra ahora, más de 1/3 lamentablemente de personas de Paraguay, van a matar como 400.000 personas, Paraguay hasta inclusive se va a defender con niños, como es... pero bueno, Buenos Aires va a arrasar con todo. Pero es una guerra que no le va a generar ningún beneficio. Además, todavía había ciertas resistencias federales en algunos lugares que decían, basta esta guerra, no vayan, no tiene sentido, Buenos Aires, dejen de hacerle caso a Buenos Aires, por Dios. Bueno, 1868, ¿sí? Fíjate vos que es casi en el medio, acá, de a 2 años de que terminara la guerra del Paraguay, ¿sí? O sea, mientras que duraba la guerra del Paraguay, 1868, vamos a tener a Sarmiento como presidente. Sarmiento, el gran amigo de Mitre. ¿Por qué se va a Mitre? Porque acá la presidencia dura 6 años, de 62 a 68. Viste que ahora duran 4 años, bueno, en esa época duraban 6 años. Asume Sarmiento, ¿sí? Digamos, de nuevo está la hegemonía de Buenos Aires, si te das cuenta. El hijo de Sarmiento, si no me equivoco, se llamaba Domingo, o Dominguito, también va a ir a la guerra del Paraguay y va a morir, si no me equivoco. Y Sarmiento va a poner fin a esta guerra ridícula que no tuvo nada que ver. Pero bueno, Sarmiento estaba a favor de la guerra, ¿eh? No es que él vino y trajo la paz. Bueno, Sarmiento va a emprender digamos, un desarrollo de la educación pública y el liberalismo para toda la Argentina. Pero él en realidad lo que quiere hacer es una educación normal que normalizara a los habitantes de la Argentina, decían que eran unos salvajes, que eran gauchos, que eran todavía mezcla de aborigen o aborigen, que eran un desastre. Entonces lo que dice es que vamos a educarlos porque estos son unos violentos, sangrientos, que no sirven para nada. Entonces la educación normal, cuando aparece los inicios de la educación normal, todavía esto no es la educación laica, pública y gratuita, si eso va a ser más adelante, pero bueno, empieza con Sarmiento a querer llevar adelante un proceso de educación normal, lindamente. Ese método de educación en realidad va a tener esta idea. Va a convocar a extranjeros para que vengan a la Argentina,
porque decía que ellos eran superiores al ser europeos, en realidad tenía básicamente esa mirada, no lo va a decir directamente, pero si vos lees las cartas o los escritos que hace como senador o luego como presidente, y anteriormente como gobernador de la Provincia de San Juan, nos vamos a dar cuenta que él era muy eurocentrista, él creía que Europa era claramente superior. Acá en este momento, cuando gana Sarmiento, Urquiza perdió. Urquiza se presenta a las elecciones, pero acá lo de Urquiza es raro, porque Urquiza, como representante del federalismo, no hizo nada cuando mataban gauchos federales, no hizo nada cuando Buenos Aires tomaba el poder, no hizo nada cuando Buenos Aires metió la idea de la guerra del Paraguay. Entonces ya Urquiza medio panqueque. Urquiza va a recibir a Sarmiento, con todos los honores. Vení a mi casa, te recibo con todos los honores. Entonces, bueno, algunos gauchos que quedaron boyando, que no fueron aniquilados, van a asesinar a Urquiza. Lo van a matar por traidor. Eso es un dato como un poco anecdótico de cómo termina la vida de Urquiza. Lo matan, dice, este recibe a Sarmiento, el antigaucho, el antifederal, el pro-europeo, el pro-Buenos Aires, y van a matar a Urquiza. Bueno, la presidencia de Sarmiento terminó en 1874. Y el que va a gobernar es Nicolás de Avellaneda. Avellaneda era el ministro de Sarmiento. ¿Sí? El tipo laburó como ministro y ya en las próximas elecciones ganó. Date cuenta que empieza a conformarse una oligarquía, ¿sí? Los mismos que gobiernan, que son todos pro-porteños, si te vas a dar cuenta, ¿no? Muy pocos federales, muy eurocéntricos, muy liberales. Así que bueno, Nicolás de Avellaneda se transforma en presidente. En estas elecciones, si te interesa saber, le gana a Mitre. Mitre acá empieza a diferenciarse. Mitre, el partido nacionalista, empieza a diferenciarse. Hay distintos tipos de partidos, autonomista, el nacional, luego va a aparecer el famoso PAN, Partido Autonomista Nacional, va a aparecer el radicalismo, eso lo vamos a ir viendo de a poquito a lo largo de esta clase, pero todo lo que te dije, menos la Unión Cívica Radical, eran bastante parecidos. El autonomista, el nacional, o luego lo que va a ser el PAN, Partido Autonomista Nacional, son muy parecidos. Acá Mitre se opone a Avellaneda, pero te digo, los dos tienen la propuesta casi igual. Por eso es muy complicado distinguirlo, porque son los dos liberales, son los que se peleaban para ver quién tenía el poder. Mitre quería el poder, va a intentar hacer un levantamiento armado y Avellaneda lo va a aplastar con el ejército nacional. Ahora ya hay un ejército nacional, ¿sí? Por la guerra del Paraguay armó un ejército nacional de chabones de distintas provincias. El ejército nacional es bastante fuerte. Hecho bolsa por la guerra del Paraguay, pero bastante fuerte. Entonces empieza a gustar. Sí, tenemos un ejército nacional. Ojo con esto. Tenemos un ejército nacional. Y acá empieza la idea de, bueno, vamos a conseguir esto, la otra parte de lo que es la Argentina, la Patagonia, como si fuera, ¿no?, un término súper amplio, ¿no? La Patagonia, hay un montón de provincias acá. Vamos a conseguir estas tierras que no nos pertenecen, que había un montón de otros pueblos aborígenes, llama, Amazonas, Tehuelche, Pehuenche, Mapuche, bueno, de todo, con el Ejército Nacional. Acá empieza con Nicolás de Avellaneda en 1874, empieza a gustar la idea. ¿Qué hace Nicolás de Avellaneda? Ley de colonización y de inmigración, ley de inmigrantes y de colonización, van a abrir algunas oficinas en Europa, van a convocar, como ya la idea que venía de Sarmiento, viste anteriormente, van a convocar la, ¿cómo se llama?, la inmigración europea, van a decir, loco, empiecen a venir a poblar este suelo, porque, bueno, todavía hay ciertos gauchos y salvajes y barbaries y qué sé yo. Y además necesitamos gente porque vamos a tener nuevas tierras, ¿viste? Se van calculando estos tipos que iban a tener nuevas tierras.
Bueno, acá no lo marqué esta línea como la anterior, siempre me sale un poco distinto porque no manejo bien el mouse, pero bueno, un poco la línea un poquito más abajo. Bueno, acá hay ciertas propuestas. Alsina, con respecto a esto de conseguir esta segunda mitad de lo que hoy es la Argentina, Alsina decía que no, que bueno, tampoco era tan pacifista de tipo, pero Alsina decía que podíamos hacer una super zanja y listo, somos defensivos y nada más. Roca propone la invasión, que ya venía gestándose esta idea. Roca propone lo que luego va a denominar como campaña al desierto, que vos sabés que es un término que está muy mal. A partir de 1880 empieza a surgir, 1879 un poco, surge este proceso de muchos años que fue la campaña al desierto. Fíjate vos que para ellos esto era un desierto, pero no desierto de bioma, sino desierto de población, como que no había nada, era un desierto de que no había gente, no vamos a utilizar estas tierras. Si no había gente porque llevaron soldados, ¿no? Claramente estaba lleno de pueblos acá, nómades, sedentarios, de todo tipo, y van a llevar muchos soldados, divididos en columnas, va a ser una obra guerrera atroz, muy bien pensada, atroz, asesina, van a matar muchísimos aborígenes, los van a capturar, van a llevar un montón de sus pertenencias a los museos prácticamente son de esta época, ¿sí? El museo, el laboratorio entre comillas de ciencias naturales, con elementos como prehispánicos, ¿no? Como ya antiguos, cuando bueno, los parientes estaban vivos. Algunos aborígenes los van a exportar para investigaciones y conferencias internacionales, y no miren, están viviendo en el pasado estos tipos todavía. Todo desde una mirada eurocéntrica, ¿no? Nunca diciendo, bueno, hay distintas formas de vivir. No, la forma de vivir era una y era la europea. Y todo lo anterior era, ¿cómo se llama? Era antepasado o inferior. Bueno, para 1880, por una cuestión, Roca asume la presidencia. 1880, bueno, súper famoso Roca, poderoso y qué sé yo, asume la presidencia. Y acá empieza la etapa hasta 1916 de lo que se denominó la oligarquía y el modelo agroexportador. ¿Sí? Vamos a ir de a poquito con este tema. Mientras que se consigue el resto de los territorios y se hace todo este desmadre que te dije, 1880, Julio Argentino Roca va a gobernar como presidente. Ni bien asume, va a gobernar 6 años hasta 1816, ni bien asume, va a realizar la ley 1029 y ahora por fin la ciudad de Buenos Aires se transforma en la capital de la nación argentina. ¿Sí? Ya está, listo de este problema. Ahora vamos con otros problemas de la Argentina, pero tantas idas y vueltas con respecto a Buenos Aires y la aduana y no sé qué, ya está, se puso fin con Julio Argentino Roca. Va a ser la ley 1420, la educación gratuita, pública y laica. Esto lo va a llevar adelante con Sarmiento, todavía sigue vivo Sarmiento, por supuesto, en esa época, seguía vivo y lo va a llevar adelante, si no me equivoco, él tenía una especie de cargo como ministro de la Educación de Nación, una cosa así, no se llamaba todavía así, por una cuestión de ministerios, que no existía todavía, pero ese ministerio, pero un nombre así parecido, el encargado de la educación de la nación, llevado adelante por Sarmiento, pero digamos, habilitado durante el gobierno de Roca. Y acá, específicamente ahora sí, aparecen los típicos escuelas normales que conocemos nosotros, fundadas de esa época, con este plan de normalización y homogeneización de la población. Ahora sí, con todo el territorio completo. Aparece el modelo agroexportador, que lo voy a explicar más adelante porque creo que es un punto de la bolilla. Modelo agroexportador. Argentina recibió el mandato, ¿sí?, de potencias de que nosotros teníamos que realizar todos los productos que tienen que ver con agrícola ganadera.
Esto también se llama División Internacional del Trabajo. ¿Qué significa la DIT? La División Internacional del Trabajo. Potencias europeas medio que nos dijeron qué tenemos que hacer. Vino Inglaterra, nos armó ferrocarriles, una obra increíble, hicieron los ingleses, pero fíjate que todas las estaciones van para dónde. No sé si lo lográs ver por el color. A ver qué color puedo elegir. ¿El rojo? No, negro. Todas las estaciones que van a armar van hacia dónde. Allá. Hacia el puerto. Entonces, en realidad, todos los ferrocarriles no tenían como objetivo el desarrollo de una comunicación interprovincial, sino que el objetivo que tenían era buscar que los productos, las materias primas, vayan directo para el puerto y del puerto a Inglaterra y a otros países. A nosotros nos impusieron, con la División Internacional del Trabajo, nos impusieron qué teníamos que hacer. Entonces por eso no nos industrializamos, digamos, tempranamente, porque nosotros nos bajaron la línea de qué teníamos que hacer. Y así otros países, digamos, estas potencias le decían qué actividades tenían que hacer a Chile, a Uruguay, a Paraguay, a Colombia, les decían, bueno, ustedes se van a dedicar a esto. Entonces el modelo agroexportador funcionó, digamos, consiguió mucho dinero para la Argentina, hubo un crecimiento económico, pero no hubo un desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible significa que al pueblo le va bien, que se redistribuye el dinero, que mejora, digamos, en cuestiones del progreso, pero no el progreso entendido como material, sino el reconocimiento de derechos, felicidad de las personas. En esta época los inmigrantes, con la ley que te había mencionado anteriormente, Avellaneda, aparecen, empiezan a surgir grandes números de inmigrantes, pero vivían amontonados, con trabajos forzosos, tenían que trabajar como 14 horas, una mano adelante y la otra atrás, como se dice. La verdad que personas que lo dieron todo, que se tuvieron que romper el lomo laburando con 0 derechos, bastante injusto. Consiguieron luego muchas cosas, más que nada con la segunda generación de inmigrantes, que son nuestros abuelos o bisabuelos, pero el dinero quedaba en pocas manos. ¿Sí? No había un desarrollo sostenible en esta época. ¿Sí? Bueno, Roca va a gobernar hasta 1886 y ahí va a asumir Juárez Celman, su concuñado. Acá empieza el unicato. La verdad que el que era presidente tenía todo el poder. Era uno. El poder era uno solo, la oligarquía, el unicato. El unicato queda como más cool, porque es una frase que decía en la época, pero esto es oligarquía. Roca dijo, che, mi concuñado Juárez Celman va a ser el presidente, se hizo una votación berreta, encima la votación era indirecta, y encima no votaba el pueblo, sino que votaba una parte, el pueblo entero, sino que votaba una parte de ese pueblo que eran los terratenientes. Vos tenías que tener dinero y propiedades para participar de estas elecciones. Y vos votabas a una lista de personas que iban a votar, o sea, era un voto súper indirecto, ¿no? Una lista de personas que iban a votar al, ¿cómo se llama? Al presidente. Entonces vos votabas una lista que más o menos se supone que te garantizaban que iban a votar a tal presidente. Hubo, bueno, fraude, muy abiertamente fraude, muy obvio, ¿sí? Se hacía lo que Roca quería. Roca había conseguido la mitad de lo que era Argentina, la educación pública y un montón de plata de Inglaterra, pero no había desarrollo sostenible. Así que Roca, Julio Argentino Roca, tenía todo el poder. Y el poder iba en manos de sus amigos y su grupito. Su grupito de Roca se llamaba el Partido Autonomista Nacional, el famoso PAN, la oligarquía, el unicato. Bueno, Juárez Celman es un gobierno muy polémico. Demasiada corrupción, impresión de billetes sin control, o sea, emisión monetaria sin control, abiertamente todo corrupto, se empieza a
desgastar las instituciones de la República, que ya eran malas, porque la República funcionaba solo para un pequeño grupo de personas. Entonces, en 1890, ¿sí?, aparece la Unión Cívica, que luego va a ser la Unión Cívica Radical, ¿sí? La Unión Cívica con Alem. Vos sabés que en esta Unión Cívica estaba Mitre, pero Mitre era medio panqueque, Mitre también era bastante oligárquico. Por eso después va a ser la Unión Cívica Radical, bien separada, y Mitre va a tener su Unión Cívica Nacional, bueno, donde Alem va a estar ahí con su grupo bien quilombero, ¿sí? Se va a tener que separar. Bueno, en 1890 aparece la oposición a todo esto. Van a tomar las armas, van en Buenos Aires, frente a lo que sería hoy la Casa Rosada, y van a ir con armas, a dispararse, a matarse, van a ir con bayonetas, van a ir con gancho que se ponía ahí en la bayoneta, espadazos, y se van a matar. Va a ser un tiroteo increíble. Se van a matar, va a ser eso, es una alta manifestación, ¿no? Alto quilombo va a haber. Esto se llamó la Revolución del Parque, ¿sí? Días tiroteándose, ¿y en qué queda? Bueno, en que Juárez Selman, escúchame, esto es un quilombo, tenés que renunciar. Acá hicieron el famoso gatopardismo, ¿sí? Cambiaron algunas cosas, pero como que en el fondo seguía estando el Partido Autonomista Nacional, que era el problema. Asume Pellegrini, por 2 años que quedaba, así que del 90 al 92 va a estar Carlos Pellegrini, del 1890 al 1892, el vicepresidente Pellegrini, ¿cuál es el más? Se va al carajo, chao. Asume Pellegrini, va a hacer algunas cosas, un montón de cosas en estos 2 años. Por ejemplo, el Banco Nación, bien la fórmula para la convertibilidad del peso en oro, entonces se empieza a tener esta moneda como un cierto reconocimiento internacional. Vos querías comprar algo afuera y el de afuera te preguntaba, ¿y esa moneda cuánto oro vale? ¿No? Bueno, ahora ya estaba bien calculada la cuestión de la convertibilidad. ¿Cuánto valía el oro, la onza de oro, cuántos pesos eran? Entonces es un avance bastante grande. Este Banco Nación va a durar como 40 años y después se lo va a reformular, porque bueno, era bastante oligárquico todavía, pero bueno, es un paso bastante importante para la formación del Estado argentino. Bien, en el 92 va a asumir Luis Sáenz Peña, de 1992 al 95. Chan, chan, chan. Después te cuento qué pasa bien. Y acá termina esta unidad. Espero no haberte mareado. Vamos con la bolilla, uno por uno. Voy a dejar de compartir acá. ¿Cómo saber cuántos minutos voy? No tengo la verdad ni idea de cuántos minutos voy. Bueno, vamos con entonces la bolilla. Unidad 6. Gobiernos de Sarmiento y Avellaneda. La Argentina y su política económica durante el periodo. Los territorios nacionales, la inmigración y la cuestión social, últimas resistencias federales en las provincias. Bueno, Sarmiento, como te dije, va a asumir en 1868 hasta 1874. Y luego del 74 al 80 va a gobernar Julio Argentino Roca. Acordate que duran 6 años los mandatos. Bien, la política económica en este momento va a ser la del liberalismo en sumatoria a un positivismo. Liberalismo, positivismo, no tiene nada que ver con la alegría y la positividad esto, nada que ver, ahora te lo explico. Esto lo has estudiado en Introducción a la Sociología. Positivismo, no sé qué puse. Evolucionismo social, la mezcla de Darwin acá. Evolucionismo, pues pongo listo, social. Y el eurocentrismo. Y te paso a explicar uno por uno.
todo este matete tiene, entonces, tampoco te lo van a exigir tanto, pero bueno, tenés que saber bien cuál era la mente detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué pensaban esta oligarquía incipiente? Liberalismo significa, en este caso, que el Estado no debe intervenir mucho. Si viajas al pasado y le decís, che, en el futuro va a haber impuesto a las ganancias, esto no te lo van a poder creer. Es como el Estado te impone un impuesto, bueno, impuestos empiezan a aparecer acá, obviamente, ¿no? Pero intentan que no sean tantos. ¿Impuesto a las ganancias para qué? Para luego distribuirlo en planes sociales. ¿Qué? No, ellos decían, no, el Estado no tiene que intervenir. El pobre es pobre por una cuestión biológica, y el rico es por algo, y así tiene que ser, ¿no? El capitalismo que estaba comenzando en esta fase industrial tiene que funciona así, con la mano invisible, vos no metés mano y esto va para adelante. ¿Sí? Cuando empezás a preocuparte mucho por el tema de los pobres, igualdad de oportunidades, la cosa se complica. Después hay una idea liberal que tiene que ver con la antimonarquía, reconocer la libertad de culto, que es como enfrentarse un poco a la Iglesia Católica, reconocimiento de ciertas libertades de conciencia, ¿no? Eso también es liberal, y está en la Constitución. Entonces tenemos la Constitución, por ejemplo, de un par de años antes, ¿no? Una década antes o más, de 1853, que era liberal, pero fíjate que ahora te estoy hablando de un liberalismo económico, ¿sí? Que tiene que ver con que un Estado no intervenga, no meta mucho mano, no busque redistribuir, ni ayudar al pobre, no. Acá hay que dejarlo bastante libre el asunto. Europa, en esta época, más que nada Inglaterra, tiene su revolución industrial, la segunda fase. Segunda revolución industrial. Descubren la electricidad, descubren lentamente cómo hacer un aeroplano, lo que va a ser el prototipo del avión, descubren el telégrafo, la pila, la batería, como te digo, la luz eléctrica, las canillas, avances en la ciencia de la química, sí, si no me equivoco es la penicilina, pero bueno, no, eso de Inglaterra no tanto, pero lo que dije anteriormente, la electricidad, batería y todo lo demás, sí, las fábricas, ¿no? Y chao, Inglaterra se va para arriba, eso es el avance impresionante. Inglaterra va a ser el modelo a seguir. Entonces va a aparecer el positivismo con Augusto Comte en Francia. Augusto Comte, esto lo has estudiado, que plantea un montón de cosas. Una de las cosas que plantea, que no viste, ahora esto sí que no lo viste seguramente, es que hay tres estadios, ¿sí? Uno, el estadio, digamos, donde vos explicás todo de una manera sobrenatural, sos un primitivo. Hay un segundo estadio en donde los estados avanzan un poco y dejan de explicar las cuestiones sobrenaturales y las pasan a explicar con un porqué más filosófico, y el mejor estadio es los países que utilizan el método científico, y el método científico que propone él era el de las ciencias naturales, ¿no? Por excelencia. Y entonces los países desarrollados serían los que usan la ciencia, ¿no? De la revolución industrial, o sea, sería Europa. Y fíjate vos, Sarmiento de Avellaneda dice, nosotros somos unos bárbaros, porque el gaucho toma mate, y no sé qué, la Pachamama, y no sé qué, entonces somos unos salvajes, mirá, lo dice el positivismo, entonces claramente somos repositivistas. Se buscó destruir toda la cultura popular, se le decía populacho, y lo aborigen, con un gradual formación de escuelas, de aparición de escuelas, ¿sí? No estaba la educación pública todavía, pero ciertas escuelas ya las empiezan a realizar. Y lo que buscaban era esto, ¿viste? Basta, necesitamos avanzar materialmente. Y acá aparece también el evolucionismo social, ¿no? Tomar la teoría de Darwin, pero aplicada a las sociedades. Este es un ser inferior, entonces, el evolucionismo social, ¿no? Hace una adaptación y dice, este es un ser inferior. Por ejemplo, África, los gauchos, los aborígenes. Es tremendo el evolucionismo social. Esto va a habilitar que países del primer mundo, y fíjate, vas a la palabra primer mundo, colonicen por segunda vez África, y van a ser bolsa. Inglaterra, Bélgica, unos ladrones, Francia. Bueno, un montón.
Así que una lástima, ¿no? Y el eurocentrismo se entiende que es como que Europa el centro de todo. Entonces, si vos te das cuenta, básicamente, este es el matete que tienen en nuestra cabeza. Son liberales, o sea, no intervienen en un Estado que beneficia al que menos tiene. Son positivistas, creen que somos inferiores. Son evolucionistas sociales, creen que somos inferiores. Y son eurocentristas. El modelo a seguir es eh, la Europa industrial, ¿no? Por eso hacen la ley de inmigración. Por favor, que vengan europeos. Y está en la Constitución, ¿no? Llamar a los inmigrantes, particularmente los europeos. ¿Qué onda eso? Cualquiera. Encima los europeos que vienen, como vos sabés, son europeos que se van de Europa, no estaban bien de Europa, eran de la clase baja de Europa. No vinieron, no sé, la élite de Europa a vivir a la Argentina. Vino gente muy, muy, muy pobre, que trabajaron en condiciones de extrema pobreza. Y acá aparece la cuestión social. Vienen con ideas de izquierda, un poco revolucionarias, quilomberas. Así que qué bueno que les haya salido este tiro por la culata, ¿no? Y se empieza a armar lo que sería una clase baja laburante, una clase trabajadora. Lentamente la cuestión obrera empieza a aparecer. Bueno, últimas resistencias federales, bueno, los territorios nacionales tienen que ver con la conquista del desierto, ¿sí? Las tierras conquistadas van a ser territorios nacionales, y luego gradualmente, con el tiempo, van a pasar muchos años, esos territorios nacionales se van a llamar con los respectivos nombres de las provincias que tenemos, pero antes se va a llamar territorio nacional, va a ser manejado directamente, o sea, no van a ser provincias autónomas, sino que va a ser manejado directamente por el Poder Ejecutivo, Legislativo de la Nación, ¿sí? No son autónomos, eran tierras que las manejaba el Estado. O sea, viste que, por ejemplo, la plata que hace Buenos Aires, la provincia, es para la provincia. La plata que hace el puerto de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires capital, ese dinero en parte va para los gastos de nación. ¿Estamos? ¿El federalismo? ¿Eso lo estamos entendiendo? Espero que sí. Hubo ciertas resistencias federales, ¿no? Pero habían sido masacrados. Antes de que llegara Sarmiento, ¿te acuerdas que te dije de Chacho Peñalosa, Felipe Varela? Bueno, habían quedado ciertas resistencias, ¿sí? Acordate que durante el gobierno de Sarmiento matan a Urquiza, como diciendo, tomá, guacho, traidor. Pero bueno, termina ganando todo esto, ¿no? El Ejército Nacional, Buenos Aires, ¿sí? Un desastre. Segundo punto. Revolución de 1880. El gobierno de Roca, ¿por qué puso revolución de 1880? El gobierno de Roca, en todo caso, fue la revolución de 1890, pero la pone acá. Para mí lo de 1880 no fue una revolución, fue lo mismo, no me gusta nada este nombre, fue lo mismo pero más oligarca. Pero bueno, si queremos aprobar, no lo digas. 1880, ya te dije, asumió Roca hasta 1886. A partir de 1880 se arma entonces el Partido Autonomista Nacional, lo que sería la oligarquía. Bueno, otra vez esta oligarquía es positivista, es liberal, es eurocéntrica. Consiguió un montón de cosas Roca. Ferrocarriles y educación pública y el modelo agroexportador. No digas oligarquía porque a la gente oligárquica le suele molestar eso, ¿no? Aunque oligarquía no es una palabra ofensiva, significa que el gobierno está en pocas manos, pero bueno, en esta época se la conoce como modelo agroexportador. Bueno, Roca consigue los ferrocarriles hechos por Inglaterra, que ya sabes que el fin de esto era la División Internacional del Trabajo. O sea que no, las primeras potencias nos decían que teníamos que hacer. Pero bueno, moderniza bastante, gradualmente aparecen acá estos descubrimientos de la electricidad, la luz, el telégrafo. Entonces, Buenos Aires, la Argentina, pero en algunos pocos sectores de la Argentina se modernizan. Mientras siguen matando a los aborígenes de los territorios nacionales, ¿no? Usurpados. Se federaliza Buenos Aires en 1880, ni bien asume Roca, y el gobierno de Roca es todo esto que te estoy diciendo. Revolución de 1880 es entonces, la oligarquía asume definitivamente el poder, que ya venía con Sarmiento con Avellaneda, el Partido Autonomista Nacional, y
Y la revolución de que aparece, bueno, sí, ferrocarriles, educación pública laica gratuita, el modelo agroexportador entra mucha plata, se moderniza la Argentina, qué sé yo, pero bueno, tiene sus contras. La División Internacional del Trabajo, el eurocentrismo, el positivismo, el evolucionismo social. Y esto, lo que te dije, es la generación del 80. Ideas filosóficas, positivismo, liberalismo, eurocentrismo. La económica es el liberalismo, perdón, políticas y sociales. Bueno, no es que hay una idea es la filosófica, una es la económica, una es la política y una es la social. Las ideas que te enumeré anteriormente son filosófico, económico, político y social. Sí, la liberal es específicamente económica, pero bueno, no es que te va a preguntar cuál es la corriente filosófica, cuál es la corriente económica. No, te va a decir, bueno, ¿qué idea filosófico, económico, político, social había? Y vos vas a decir liberalismo, positivismo, evolucionismo social, eurocentrismo. La idea era que nosotros nos insertáramos al mundo con el modelo agroexportador. Yo ya te dije mi opinión, que muchos docentes e investigadores de la historia le dicen que esto fue la división internacional de trabajo. Es otra mirada. Y que la Argentina creció económicamente, pero para unos pocos. No creció en cuanto a desarrollo sostenible. ¿Sí? La educación funcionaba como leccionadora y como normalizadora. La idea era hacer lo más parecidos a Europa. Y es muy, muy interesante porque, bueno, Sarmiento es el que va a llevar adelante este plan de Roca, ¿no? Y vos sabés que las imágenes de Sarmiento y los dibujitos de las escuelas públicas y qué sé yo, para honrar a Sarmiento, siempre está sentado con nenes rubios alrededor. Es interesantísimo. Bueno, el modelo exportador entonces será la exportación de nuestras materias primas, en particular la ganadería y agrícola, a las grandes potencias. Pero eso generó, primero, que nosotros no éramos sostenibles, o sea que nuestro crecimiento dependía de que nos compraran. Cuando vinieron las guerras mundiales, nos dejaron de comprar, en 1914 nos dejaron de comprar, ahí se cagó todo, y nos dimos cuenta que no producíamos nada, no hacíamos nada nosotros. Y gradualmente la Argentina va a iniciar un proceso de sustitución de importaciones, ¿sí? O sea, de industrialización, o sea, de hacer nosotros ese material. Nosotros poníamos en la materia prima arriba del ferrocarril, el ferrocarril iba hasta el puerto se iba. Y luego los ingleses nos vendían los productos elaborados. Bueno, gradualmente, no, bájate de ahí. Perdóname un segundo, está el gatito mandándose una cagada. Vos estás loco. Dame un segundito. No, ¿cómo vas a tirar esto? No, por Dios. No te puedo creer. Ay, vaya. El gatito lo vi, qué chabón. No, la bacana que se iba a mandar el gatito. Espero que esto te ayude a despertarte y despabilarte un poco. No era tremendo, voy a tirar una serie de platos. Qué locura, ¿eh? ¿Por qué tienen esa cuestión de tirar cosas? Y hablando de tirar cosas, ¿sí? Qué manera de despilfarrar plata. Entró mucha plata, pero qué sé yo, se la gastaban empedrando la ciudad de Buenos Aires, armando los cafés, porque eso era algo cheto europeo. Bueno, el empedrado era importante, pero no buscaron una reforma cultural, un crecimiento de subjetividades y reconocimiento de los derechos de los pobres tipos inmigrantes que tenían que venir con una mano adelante y con una mano atrás. Así que esto no pasó. Mira, vamos a ver esto. Mirá la pobreza que había. Yo creo que estoy compartiendo toda mi pantalla. Por si no estás viendo la pantalla, yo voy a poner en el buscador ¿cómo se llama? Conventillos. Los conventillos se armaron mucho en 1905, ¿sí? Pero, perdón, quiero decir, las fotos que te voy a mostrar tienen que ver con 1905, porque la revolución industrial trajo la fotografía también. Pero en la época de Sarmiento esto se estaba armando y era muy así. 15 tipos, la casa del oligarca, las alquilaban, no sé, 15 personas viviendo en una habitación, o sea, un montón de gente viviendo en lo que era un caserón, lavando la ropa, utilizando el mismo baño. Mira, espero que lo estés viendo. Mira este bolonqui.
Mira esto, esta imagen yo nunca la vi, tengo miedo que justo, bueno, no estoy revisando las imágenes, así que por ahí te estoy mostrando de otro, esta nunca la vi, esta imagen. Bueno, ahí está el alambrado, no sé si es eléctrico. Mirá dónde vivían. Uno suele hablar de esta época como algo increíble, lindo, hermoso, sí, la Argentina está creciendo, sí, creció, pero ¿a costa de qué? Estas personas pasaban tiempo con su familia, no, siempre laburando, todos hacinados. En Buenos Aires, por ahí había gente que no tenía lugar en Buenos Aires, vivía alrededor de la ciudad de Buenos Aires, se tomaba una especie de tren o el transporte que tuviera, iba a trabajar, trabajaba como 12 horas, te dejaban una camita al lado de donde estuvieras trabajando, te dejaban una cama, o te alquilaban ciertos lugares, lo que se llamaba la cama caliente. Podés dormir un ratito y seguir trabajando, y no sé, volvías a los días recién a tu casa. ¿Por qué se llamaba cama caliente? Porque vos te ibas a acostar y la cama estaba calentita. ¿Por qué? Porque ya había estado un chabón anterior previamente durmiendo. Entonces se romantiza toda esta época, pero bueno, la Argentina creció económicamente, pero ¿a costa de qué? En 1905 va a haber un quilombo bárbaro, va a explotar esto, van a hacer una revolución de los inquilinos, se llamó. Van a querer romper todo, loco, basta, que es el hecho de estar la vivienda, estamos todos hacinados, somos 15 tipos, un baño, 15 por salón. Bueno, pero falta todavía para esto. Bueno, presidencia de Juárez Selman, ya te la dije, el chabón no duró nada, tuvo 4 años, de 1886 a 1890. Hizo el unicato, o sea, surgió el unicato, que es una frase que significa básicamente el gobierno de los amigos, ¿no? El unicato es el uno, son regímenes bastante unipersonales, donde no sé, el poder está concentrado en pocas manos y la democracia es una mentira. El Partido Autonomista Nacional hacía fraude, que era todo dirigido por Roca, básicamente Roca dijo, che, mi concuñado Juárez Selman va a ser el presidente, y así fue. Mucha corrupción, emisión monetaria no controlada, reparto de soborno abiertamente. Bueno, eso generó que apareciera la Unión Cívica, que acá estaba Alem y Mitre, pero Mitre, yo te digo honestamente, Mitre a mí me parece bastante oligarca también, y por eso después Alem va a armar su Unión Cívica Radical. Bueno, acá está, Unión Cívica Radical, Partido Autonomista Nacional. Bueno, que van a ser su gran quilombo en 1890, la Revolución del Parque. También va a aparecer gradualmente el Partido Socialista, que eran los inmigrantes que traían ideas de izquierda, ideas en contra de la oligarquía, ¿sí? Ideas a favor de los derechos laborales, basta de trabajar 12, 13, 14 horas, basta de trabajar los domingos, si me lastimo nadie me paga, si me pierdo un brazo en el trabajo, mi familia no tiene que comer, no hay indemnización, no hay vacaciones, no hay un carajo. Entonces esto ya vienen peleando desde un montón. Decimos, vos sabés en qué año se van a reconocer estos derechos laborales, un montón faltaba, así que bueno, pobres. Va a ser una lucha. Bueno, tiene que renunciar Juárez Selman, como te dije, en 1890, y va a estar 2 años gobernando Pellegrini. Va a ser lo del Banco Nación y la convertibilidad de la moneda bastante bien, pero no deja de ser otro oligarca más. Del 92 al 95, otro candidato de Roca va a ser Luis Sáenz Peña. Luis Sáenz Peña. Otro candidato de Roca, así que Roca elegía a los candidatos a dedo, así que la Revolución del Parque de 1890 fue al Perindongui. Fue al Perín porque Roca siguió haciendo las suyas. Además, esta oligarquía tenía el poder económico, poder político y poder militar. Militar porque ellos eran dueños del ejército de la nación y que estaba conquistando toda la Patagonia, qué sé yo, entonces cada vez más poder tenía. Económico porque eran dueños de la tierra, por ejemplo, de los aborígenes o de grandes campos. Y ese campo lo exportaban, y ese dinero quedaba para los dueños del campo, no para la Argentina en muy pocos casos. Entonces tenían todo el dinero.
Y poder político porque hacían el fraude abiertamente, a través de este unicato, ¿no? Todo concentrado en ellos. Entonces, ¿cómo te enfrentas ante ellos? Está bien, la Revolución del Parque, todo lo que quieras, Unión Cívica Radical, Partido Socialista, pero ¿cómo haces para enfrentarte a estos tipos? Bueno, Luisa Despeña va a hacer una reforma constitucional, yo te la tengo abierta acá, te voy a compartir pantalla, para no hablar todo yo. Lo voy a compartir. Tiene dos cuestiones sencillas. La reforma de 1898, reforma constitucional de 1898, básicamente amplió el Estado. ¿En qué sentido? Creándose 3 ministerios, ya había 5, ahora son 3 más, por ejemplo el de Obras Públicas, y se redujo la Cámara de Diputados, que logró concentrar aún más el poder, unos capos. Entonces, por diputado, ahora necesitaba cierta cantidad de votantes más todavía, ¿no? Porque se había reducido la cantidad. Acá está. Artículo 37. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias de la capital. Pero esto era mentira. Esto era un voto indirecto. Tenías que tener plata para votar. Esto no está así. Que se consideran este fin como distritos electorales de un solo estado y a simple pluralidad de sufragio. Acá está la reforma. El número de representantes será de 1 por cada 33.000 habitantes o fracción, qué sé yo. Esto no creo que te lo tomen, honestamente. Pero bueno, tenés que saber que en 1898 hubo una reforma durante la oligarquía, o de modelo agroexportador, como le quieras decir. Artículo 87, 8 ministerios, ministros secretarios tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación. Refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma. Esto está bueno. ¿Sí? El ministro refrenda el acto que propone o dispone o ejecuta el presidente. Bueno. Doctrina Drago, voy a abrir ahora ¿cómo se llama? La bolilla. Yo no me acuerdo si te sigo compartiendo la bolilla, pero dice, viste, la reforma constitucional de 1898, la cuestión obrera, ya te la dije, la cuestión obrera tiene que ver con el marxismo, el socialismo, que aparece de la mano de y el anarquismo, la destrucción del Estado como Estado opresor, que viene de la mano de los inmigrantes europeos que vivían en conventillos. Hay una clase obrera que se va gestando cada vez más y más y más. ¿Sí? La cuestión obrera, la cuestión social, empieza a surgir el reclamo por estos derechos, ¿no? Eso es la cuestión obrera. Y empiezan a aparecer los primeros sindicatos, que es una agrupación de los mismos trabajadores, que es el que se sienta en la mesa a dialogar con el Estado. El sindicato se supone que debe defender al trabajador del avance del Estado o de la empresa, o de los dos, porque siempre están mezclados. El Estado y la empresa y oligárquicos están siempre entongados. Entonces el sindicato es un bastión que viene a democratizar el reclamo de los trabajadores y a luchar en contra de ellos. Pero bueno, empieza a aparecer esta idea acá, lentamente. Nuevas tendencias ideológicas, es esto que te digo, sí aparece el marxismo, es la cuestión obrera. El marxismo, aparece el socialismo, y ya venía desde un poquito antes de la Revolución del Parque. Empieza la idea esto de la izquierda, de la revolución, la dictadura del proletariado, todo lo que sepa del comunismo empieza a aparecer acá. La última bolilla tiene que ver con el intervencionismo norteamericano y la doctrina Drago. Nosotros en América Latina teníamos la División Internacional de Trabajo. Los grandes potencias nos dicen a nosotros qué hacen. No sé, Chile hace estaño, Colombia hace café, Cuba hace azúcar. ¿Sí? Nada más. No te industrializás un carajo. Hacé lo que te decimos. Acá Estados Unidos va a hacer una doctrina Monroe, se va a poner celoso Estados Unidos, porque va a decir, los europeos me están ganando, se están choreando todo lo que quiero yo. Entonces va a decir una doctrina Monroe que se va a llamar América para los americanos, doctrina Monroe, que básicamente va a defender, por ejemplo, va a intervenir en Cuba, que todavía estaba dominada por España, pero en el fondo podemos descubrir que Estados Unidos nos defendía de alguna manera, pero para después quedarse ellos.
Inglaterra va a bombardear Venezuela, ¿vale? Le va a tirar unos bombazos del barco, porque le habían dado un préstamo que Venezuela le costaba pagar. Y acá aparece un ministro argentino, Drago, Luis creo que se llamaba, que va a decir que la doctrina Drago es que está en contra de que la intervención europea se haga por medio de la fuerza y que por medio de la fuerza te obliguen al pago de una deuda. Drago bastante intervencionista, también norteamericano, pero vos sabés que Norteamérica no intervino con Venezuela. Entonces la doctrina Drago dijo, che, si hay violencia, ¿qué onda esto de la intervención de ustedes? ¿No? Como que tienen que actuar. O sea, América para los americanos, ¿no? La doctrina Drago le da una vuelta al intervencionismo norteamericano. Fíjate vos acá. La doctrina Drago fue anunciada el 29 de diciembre de 1902 por el ministro de Relaciones Exteriores argentino durante la segunda presidencia de Julio Roca. Entonces, era oligárquico este tipo, ¿sí? Estaban un poco enojados porque Estados Unidos no hizo nada cuando bombardeaban y bloqueaban a Venezuela. Entonces dijo, che, que ningún Estado extranjero utilice la fuerza contra una nación americana con la finalidad de cobrar una deuda financiera. Y esta doctrina va a ser clave, pero fíjate vos, parece una boludez hoy en día, ¿no? Pero como, y se hace todavía, che, vamos a hacer un derecho, ¿no? Internacional público. No usas la fuerza para pagar una deuda financiera. Y vos, Estados Unidos, que se supone que hiciste la doctrina Monroe, que después nos dimos cuenta que era para robarnos el dinero, bueno, en este caso tenés que accionar. No puede ser. Eso sería la doctrina Monroe. Bueno, ¿qué cuestiones tenemos en el capítulo siguiente? Más levantamientos radicales, más quilombo, Unión Cívica Radical. Reforma electoral, la ley Sáenz Peña. Aparece el voto secreto, obligatorio para todos. Pero no era voto femenino, así que tampoco era guau, qué democracia, pero bueno. Y el primer gobierno que gana con esas elecciones va a ser el radicalismo, con Irigoyen, 1916 a 1922. Fíjate que siguen durando 6 años. El radicalismo llega al poder. O sea, la oligarquía creyó que haciendo esto quizás iba a tener más legitimidad en su gobierno, pero lo termina perdiendo. Va a haber un montón de cosas que vamos a ver en la próxima. Tiene que ver con una serie de cantidad de derechos que va a reconocer. El radicalismo va a intervenir varias provincias, porque va a querer asentarse en el poder. Pero bueno, se van a mandar otras cagadas, como varias represiones, a Patagonia Rebelde, un montón de cosas. Pero bueno, era un partido que en su momento fue muy revolucionario, pero bueno, a la hora de llegar al poder hizo algunas cosas, pero bueno, reprimió en otras. Ojo con esto. La reforma universitaria, justo va a suceder en 1918, un montón de quilombos para que la universidad, por lo menos, sea laica, sea pública, sin arancel, pero bueno, la reforma universitaria fue increíble, la libertad de cátedra, la vamos a seguir estudiando en la próxima. Luego del 22 al 28 va a gobernar otro radicalismo impresionante, Alvear, Carlos María Alvear. Y en los últimos 2 años, del 28 al 30, va a ser el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, y luego va a venir la dictadura, la década infame. Pero bueno, esto no sé si te lo van a tomar. Sucede la Primera Guerra Mundial durante este radicalismo, un poquito antes, 1914 a 1918. Sus consecuencias para la Argentina, te dije lo del modelo agroexportador. Aparece en las Naciones Unidas, o la Sociedad de las Naciones, que así se llamó después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, división en el radicalismo, ¿sí? Irigoyenistas o antipersonalistas, era Alvear. Bueno, chusmeos. Y el golpe de Estado de 1930, que te lo había mencionado anteriormente. Eso es lo que viene en el próximo capítulo, en el caso que decidas continuar con ese sistema. Y bueno, espero que te encuentres bien. Esto fue todo por hoy.
Nada, cualquier cosa nos comunicamos. Voy a poner pausa acá.